Es un gusto recibirles el día de hoy en nuestro programa Oportunidades y Acercamiento con Personas con Discapacidad. El día de hoy traemos para todos y todas ustedes el tema Turismo Accesible. ¿Permite su pyme el desarrollo social para mejorar la accesibilidad a personas con discapacidad? Es por eso que el día de hoy nos acompaña un experto colaborador del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Nos acompaña para desarrollar este tema tan importante, tomar conciencia sobre ese servicio que brindamos a nuestros clientes con discapacidad, ya sea pues para mejorarlo o si no, pues implementar esas nuevas prácticas, esos nuevos consejos que nos permitan que nuestros clientes tengan una mejor experiencia y por supuesto que sean de mucho valor para nosotros como empresarios. Antes de dar inicio, queremos recordarles que el chat se encuentra a disposición de todos y todas ustedes. Cualquier consulta, cualquier comentario, estamos en la mejor disposición de atenderles. De igual forma, les voy a compartir en un momento en el chat nuestro correo electrónico pymeseguros@grupoins.com para que puedan realizar cualquier consulta sobre alguna cotización de un seguro que requieran o bien si tienen pues alguna duda sobre nuestros programas o capacitaciones, con mucho gusto también vamos a atenderles. Y bueno, sin más, antes de dar inicio, voy a permitir presentar a nuestro expositor del día de hoy. Nos acompaña el señor Gustavo Aguilar Montoya, quien es licenciado en Arquitectura de la Universidad Central con especialidad en accesibilidad universal. Cuenta con 14 años de trabajo en la dirección técnica del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y actualmente es asesor de gestión de políticas públicas en dicha dirección. Don Gustavo, es un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, Sofía. Muy buenas tardes también a todas las personas que están hoy participando y que están asistiendo en este tema que es muy importante. Es un tema que vamos a explorar, es un tema que, aunque nos llame la atención, es un tema que verdaderamente tiene potencial. Y bueno, un agradecimiento a Lins Pymes, ¿verdad?, por estar liderando estos temas en donde se está logrando la participación plena de las personas con discapacidad. Tal como les dijo Sofía, yo soy Gustavo, mi formación es como arquitecto, participo en la dirección técnica del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. El CONAPDIS es la institución pública rectora en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Y también abogamos por el derecho al turismo, a la recreación y al esparcimiento que tienen también las personas con discapacidad. Y un país como Costa Rica, que verdaderamente se ha diferenciado a nivel mundial por ser un país de turismo verde, de ecoturismo, realmente tiene que ser un turismo que también permita la participación plena de las personas con discapacidad. Un país como Costa Rica, donde verdaderamente su economía se cimienta en el turismo, tiene que ser un turismo que verdaderamente permita no solamente la participación de los visitantes con discapacidad o también de las personas costarricenses que tengan una discapacidad para conocer playas, parques nacionales o cualquier atractivo turístico, de los cuales sabemos que Costa Rica tiene mucha amplia oferta, sino que también pensar en la posibilidad de la empleabilidad de las personas con discapacidad también a través del turismo accesible. Entonces, la presentación de hoy radica en ese tema. Tenemos que conocer qué es turismo accesible, porque muchas veces escuchamos turismo accesible, pero turismo accesible puede ser más que una silla de ruedas, es más que llegar a un lugar y que las personas puedan llegar, ya sea en silla de ruedas, ya sea con bastón, perro guía, con andadera. El turismo accesible es un concepto que viene a dinamizar la oferta que ya Costa Rica tiene asegurada, pero abrirla a un nicho de mercado que es muy importante, que en este caso es la población con discapacidad. Y si hablamos de cifras estadísticas, podríamos estar hablando que solamente en Costa Rica para el 2018, cuando se hace el censo indica que solamente en Costa Rica existe un 18,20% de las personas con discapacidad. Pero si a eso le sumamos que estas personas son parte de un grupo familiar o que tienen una red de apoyo
o que no viajan solos, sino que son personas que viajan acompañadas, podríamos estar diciendo que el turismo accesible es una ventaja de mercado muy buena. O sea, es un nicho de mercado que debemos de explotar. ¿Por qué? Porque estamos hablando y está asegurado, inclusive a nivel internacional, a partir de estudios que se han hecho, que la persona con discapacidad no viaja sola, siempre viaja acompañada. Y por lo general viaja en temporada baja, cuando hay más posibilidades de que usted tenga una atención más personalizada, donde los productos se puedan colocar de manera que la persona con discapacidad o su grupo familiar o quienes le acompañan puedan tener acceso a las cosas de manera más tranquila y no siendo parte de esa masa que a veces vemos en época de verano, ¿verdad? Donde tenemos una visitación muy alta en Costa Rica. Pero además está asegurado también que cada persona con discapacidad, acompañada por un mínimo de 2 a 3 personas, va a tener una estadía de más de 7 días en el destino turístico. Entonces, cuando volcamos toda esa información a cifras, a números, a billete, estamos hablando de que vamos a tener asegurada la visitación de 3 personas como mínimo 7 días de una semana en temporada baja. ¿Y a quién no le va a interesar eso? ¿Quién no quiere en temporada baja poder colocar sus servicios turísticos, los productos que desarrolla, hotelería, restaurantes, artesanías, cualquier producto que tengamos, todo es parte de ese engranaje del cual la economía de Costa Rica se basa, que es el turismo. Entonces tenemos que hablar de un turismo accesible. Y es muy importante porque no es solamente un tema de moda, es que es un tema que llegó para quedarse. Es un tema en el cual Costa Rica ha abordado mucho. Desde el CONAPDIS hemos logrado trabajar de manera asertiva con entidades públicas como con entidades privadas, de manera que hoy por hoy Costa Rica tiene, además de parques nacionales completamente accesibles, también tiene una variada oferta de playas accesibles. Por ejemplo, estamos a cuestión de menos de un mes de poder inaugurar la 14ª playa accesible en Costa Rica. Sí, claro, tenemos más de 400 playas en Costa Rica y ninguna de esas playas era accesible para personas con discapacidad. Entonces, imagínense lo que va a ser una playa que esté abierta al uso de las personas con discapacidad. Eso puede significar que también aquella persona que viene y visita ese destino turístico pues va a llegar a comer a algún lugar y va a querer llegar a un restaurante y va a querer llegar a una soda y va a querer llegar a comerse un helado o va a querer estar tomándose unas cervecitas en el bar. Entonces, todos aquellos productos que estemos desarrollando desde nuestras pymes tiene que estar abierto. Entonces vean que el turismo es un turismo que trae accesibilidad en cadena. O sea, la mayor visitación que tengamos de personas con discapacidad nos va a asegurar el poder colocar nuestros productos. Y ese es el fin que se consigue también a través de la accesibilidad, que las personas con discapacidad participen inclusive en la compra de bienes y de productos como todas las demás personas hacemos, porque no se trata de que sea un segmento de la población que no tiene capacidad adquisitiva, claro que la tiene, lo que pasa es que no puede llegar a los lugares, no puede comprar las cosas que todos compramos de manera cotidiana porque no se le están dando las facilidades. Y muchas de esas facilidades tienen que ver con la parte física. Las adecuaciones que hagamos en nuestro establecimiento, grande o pequeño, beneficiarán a todas las personas, porque el solo hecho de colocar una rampa para poder ingresar a nuestro local va a significar que un adulto mayor la va a utilizar, una mujer embarazada la va a utilizar, los niños van a ingresar, o sea, hablamos de una accesibilidad universal, una accesibilidad que no es solamente en función de la discapacidad de la persona, pero que a la larga nos sirve a todos. ¿Y eso qué va a significar? Que aquella persona con discapacidad que va con su grupo familiar va a poder entrar al local y va a comprar los productos que nosotros queremos colocar en nuestros visitantes. Así entonces vean que todo esto en cadena va a significar un beneficio para todos y al final para el país por sí mismo. Por eso tenemos que hablar de un turismo accesible, de un turismo inclusivo, de un turismo que también permita que hayan pymes de personas con discapacidad colocando sus productos también a nivel de turismo. Así es que entonces vean que la propuesta es bastante interesante, es algo que tenemos que seguir trabajando y es algo donde ustedes tienen que pensar, ¿cómo coloco mis productos? ¿Serán accesibles a las personas con discapacidad? ¿Será que ellos van a comprar lo que yo estoy vendiendo? ¿Será que el establecimiento es accesible? ¿Será que aquello que yo hago como una pyme verdaderamente está alcanzando a ese nicho de la población que ya prácticamente es más de un 18%? Así entonces yo creo que debemos de pensar en la posibilidad de sacar el jugo
al tema del turismo accesible. Así entonces voy a proceder en este momento a compartirles mi presentación. Ok, creo que sí se está proyectando ya. Cualquier cosa me indican. Sí, señor, sí se está proyectando. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Sofía. Pues sí, el tema es accesibilidad universal por un turismo para todas las personas. Ya no solamente pensar en un turismo para la persona que viaja en silla de ruedas, sino que para cualquier persona. Entonces, cuando logramos generar un turismo pensado para personas con discapacidad, estamos pensando en un turismo que nos va a beneficiar a todos. A mí me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué es accesibilidad? ¿O qué definimos como accesibilidad? Y es que la accesibilidad es algo que significa fundamental para el 10% de la población. ¿Quiénes son? Pues las personas con discapacidad, que hoy por hoy, y tal como les dije hace un momento, la población con discapacidad está creciendo. Y no solamente a nivel de Costa Rica, está creciendo a nivel mundial. Por ejemplo, un adulto mayor que tenga una condición de discapacidad, que tenga el poder adquisitivo o que sea pensionado, es una persona que quiere viajar, es una persona que no se va a quedar encerrada en su casa. Por lo tanto, es un viajero al cual hay que tomar en cuenta para incorporarlo en aquellos compradores o usuarios de nuestros servicios y bienes. Igualmente, la accesibilidad es necesaria para el 40% de la población. ¿Y quién es el 40% de la población? Y cuidadito, y no es más del 40%, ¿verdad? La población adulta mayor. Tal como la pirámide poblacional ha cambiado, se ha invertido y ahora somos más adultos mayores que personas jóvenes. Y eso va a significar entonces que también aquellos beneficios que generemos a partir de una accesibilidad pensada para todas las personas van a beneficiar también o va a resultar necesaria para este 40% de la población. Y tal como ustedes pueden ver en el centro de la imagen, dice que es confortable para el 100% de la población. Claro, cuando hacemos algo que es accesible, al final de cuentas es de beneficio para todas las personas y no solamente para un segmento de la población. Tal como lo ven ustedes ahí en la imagen, vemos a una mujer con un coche, vemos a una adulta mayor, vemos a personas de diferentes procedencias, de diferentes lugares. Entonces, al final de cuentas, estamos hablando de lo que vamos a ver más adelante, que es la accesibilidad universal. Les comparto un videíto muy rápidamente de lo que es accesibilidad. ¿Sabías que las barreras físicas en los municipios se han clasificado en 3 grupos? Barreras urbanísticas en calles y espacios públicos, barreras arquitectónicas en el acceso o el interior de edificios, barreras a la movilidad en las diferentes formas de transporte por la ciudad. Y aunque tradicionalmente no se han considerado barreras físicas, también lo son las barreras que impiden la comunicación y la comprensión de los espacios públicos y servicios. Sin embargo, es necesario superar este planteamiento porque es limitado a la nueva concepción de la accesibilidad universal, entendida como una condición imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades mediante el diseño para todos. Para conseguirlo, es necesario concebir sin barreras todo lo que se crea y diseña nuevo, y adaptar progresivamente lo que ya se ha realizado con barreras. Se debe adecuar no solo el entorno, sino los servicios, equipamientos, estructuras y condiciones administrativas y legales a las necesidades de toda la población. Ok, pues así entonces ese video así muy claramente nos da un acercamiento a lo que es la definición de accesibilidad. Y creo que de lo que podemos recapitular de este video es el hecho de que además de las barreras físicas, de las barreras en la comunicación y la información, existe la principal barrera, que es la barrera actitudinal. Si no cambiamos la manera en cómo pensamos con respecto a las personas con discapacidad, si no los vemos como potenciales clientes o compradores de nuestros bienes y servicios, realmente tenemos una visión muy corta.
Porque si ustedes no toman la decisión de abrirse a este segmento de la población, que aunque representa hoy en día un 18%, están perdiendo una ventaja competitiva con respecto a otros que en el mercado sí pueden abrirse a ese segmento. ¿Y qué más importante que abrirse a un segmento cuando usted es el primero en hacerlo, cuando usted incursiona en algo que su competencia no hace? Entonces, todo aquello que produzcamos, todo aquello que hagamos desde nuestra pymes, tiene que tener ese enfoque de derechos de personas con discapacidad porque también son potenciales compradores, pero además pueden ejercer el derecho que todas las personas tienen a adquirir bienes y productos. Así entonces, hagamos lo que hagamos desde nuestras pymes, también tiene que ir con ese enfoque hacia la población con discapacidad. Entonces, recordando la definición de accesibilidad universal, dice que es una condición que es imprescindible para poder garantizar esa igualdad de oportunidades que las personas con discapacidad tienen derecho mediante la aplicación del diseño para todas las personas. O sea, cuando yo reconozco esa variedad de clientes que tengo, porque es que nadie escoge a sus clientes, más bien los clientes nos escogen a nosotros, tenemos que pensar, ¿cómo hago para atender a una persona con discapacidad visual? ¿Cómo hago para atender a una persona sorda? ¿Cómo hago para atender a una persona que viaja en silla de ruedas? ¿Cómo hago para relacionarme, interactuar con una persona con discapacidad cognitiva, síndrome de Down, autismo, Asperger o cualquier otra condición sin tener que entrar al detalle clínico de cada persona? Pero realmente tenemos que comprender que somos una sociedad completamente diversa y en esa gran diversidad también se incluyen a las personas con discapacidad y al ser potenciales turistas también tenemos que presentar una oferta de servicios que esté abierta a esta población. Esto implica que tenemos que adecuar los ambientes, los entornos, los espacios físicos, los servicios, los equipos, estructuras y hasta los edificios e inclusive las condiciones administrativas y legales para que todo aquello que estamos ofertando sea óptimo, sea comprensible, sea práctico y de uso a las necesidades de todas las personas bajo 4 pilares principales: que sea seguro, que sea cómodo, que sea de uso autónomo, pero también natural. Entonces, todo lo que haga su pymes tiene que pensar en las necesidades de esta población. ¿Por qué? Porque no podemos decirle no a un comprador, a un turista, a una persona con discapacidad por el hecho de su discapacidad. O sea, no vamos a permitir entonces que ingrese una persona en silla de ruedas porque no hemos adecuado el ingreso al local. O por ejemplo, no hemos rotulado algún producto, tal vez en braille, de manera que una persona conozca qué es lo que está comprando, o no conocemos o no sabemos cómo hacer una descripción de aquel objeto o artesanía que le queremos vender a la persona. Entonces tenemos que aprender a interactuar, tenemos que aprender a respetar a las personas con discapacidad y eso significa abrirnos desde lo actitudinal para ir rompiendo esas barreras, esos temores de cómo hago para venderle a una persona con discapacidad, cómo hago turismo desde lo que yo produzco para verdaderamente incluir a una persona con discapacidad. Muy rápidamente, ¿dónde se origina la accesibilidad? Bueno, de un concepto que se llama diseño universal, que ya lo estuvimos viendo hace un momento. El diseño universal es una filosofía, es un concepto que verdaderamente se puede aplicar a cualquier circunstancia de tal manera que logremos que las cosas sean alcanzables para todas las personas. Tal como ustedes lo están viendo aquí en esta imagen, es el logo del diseño universal. Vemos en cada una de estas esferas de diferentes colores la representación gráfica o la simbología de cada una de las poblaciones. En la amarilla vemos adultos mayores, en la verde vemos personas con discapacidad visual o auditiva, en azul la persona usuaria de silla de ruedas o con discapacidad física, pero también en la que tienen de color magenta vemos a una persona con incapacidad temporal, que en este caso está utilizando muletas por alguna fractura. En el marrón vemos a una familia, hombres, mujeres, niños, o sea, podemos definir que cuando consideramos el diseño universal estamos generando soluciones para todas las personas y no solamente para un grupo. Y eso es lo que principalmente me dice la gente: ¿por qué voy a invertir? ¿Por qué voy a hacer algo solamente por cumplir con la ley 7600? ¿O por qué lo voy a hacer si llega muy poca gente aquí? Claro, por supuesto que llega muy poco comprador a su establecimiento o puede tener muy poco alcance o posicionamiento de su producto porque usted no está pensando en este segmento de la población y por eso ese segmento de la población no llega, no visita, no puede ir a los lugares
menos a la oferta turística que tiene Costa Rica, que es bastante amplia. Entonces, ahí se los dejo para que ustedes piensen el por qué no abrirnos a ese nicho de la población donde verdaderamente no solamente estamos hablando de la persona con discapacidad, sino que también estamos hablando de su grupo familiar, de las personas que les rodean. Y les garantizo también que cuando una persona con discapacidad llega a un lugar y lo tratan bien y además puede adquirir lo que quiera comprar, se lo va a comunicar a demás personas con discapacidad. Eso significa que entonces ustedes van a vender y se van a colocar en ese nicho donde los demás o la competencia no ve oportunidades. Así es que nada más los invito a que ustedes vean las oportunidades de incorporar el diseño universal, la accesibilidad universal para lograr un turismo accesible e inclusivo para todas las personas. El diseño universal se define como el diseño de productos, pero también de entornos, de programas y de todos aquellos servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin llegar o sin la necesidad de tener que adaptar a un diseño muy especializado que puede encarecer lo que estamos ofertando. Entonces tenemos que pensar en que lo que hacemos puede alcanzar a todas las personas, adultos mayores, niños, mujeres, inclusive personas diestras, zurdas, de baja estatura, personas de talla grande. Entonces, todo aquel producto que hagamos tiene que ser pensado para todas las personas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, las personas zurdas, vieran lo que es para nosotros tener que vivir en un mundo pensado y diseñado solamente para ustedes los derechos. Entonces, por ejemplo, una artesanía, algo que se haya diseñado, alguna cerámica, por ejemplo, alguna alfarería, algo por el estilo, que se esté haciendo y que se piensa solamente en las personas derechas, está dejando por fuera a las personas zurdas. Y uno dice, ¿cuántos compradores tendré yo entonces que sean personas zurdas? ¿Cuántos compradores o cuántos de mis productos puedo colocar yo entre los adultos mayores? Entonces es empezar a dinamizar esa oferta de servicios, esos productos que ya estamos desarrollando, que estamos colocando, ¿verdad? Pero pensados en las necesidades de otras poblaciones. Poblaciones que a veces no son tomadas en cuenta, ¿verdad? Y que lamentablemente no pueden entrar a participar de todo el desarrollo social. ¿Cuál es la finalidad del diseño universal? Bueno, contemplar e incluir a todas las personas, a los posibles y potenciales personas que sean usuarios, reconociendo que todas las personas somos diversas en capacidades, en habilidades, en destrezas y todos también presentamos limitaciones. Y además cambiamos a lo largo del tiempo, o sea, todos envejecemos. Y esto va a permitir promover la producción social del desarrollo humano para todas las personas. Entonces, estemos donde estemos desde nuestras pymes, deberíamos de pensar, bueno, ¿cómo hago para atraer a este segmento, a este nicho de la población a que compre mis productos? Tengo que pensar también en organizarme a nivel comunal o a nivel regional o a nivel de cámara de turismo para ir colocando mis productos, no solamente porque los pueda vender, sino porque estoy generando un beneficio a la población con discapacidad y voy a lograr posicionar aquellos productos que yo tengo, ya sea desde aquella mermelada artesanal que usted produzca hasta aquella oferta de cabinas o de hospedaje no tradicional que usted tenga y que esté pudiendo colocar en ese turismo. Entonces no podemos decir no a un turismo pensado para las personas con discapacidad, porque está claro que es un segmento de la población que cada día crece más. El diseño universal tiene varios principios. Tenemos que pensar, por ejemplo, que aquel producto, aquello que hagamos, sea útil para todas las personas. Diestras, derechas, personas amputadas, personas que no tengan movilidad en las manos, adultos mayores. O sea, tenemos que pensar en esa gran diversidad de personas. ¿Cómo lo va a usar? ¿Cómo se va a colocar ese sombrero de mimbre que estamos vendiendo? ¿O cómo va a utilizar la hamaca, por ejemplo? Hablando de diferentes productos, pero hay muchos, porque yo sé que la gama de productos que se desarrollan desde la pymes es amplísima. También tenemos que pensar que sea flexible, que se acomode a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. Entonces, por ejemplo, la producción de algunas velas aromáticas sería muy beneficiosa si pensamos en personas ciegas. ¿Les parece? Perdón, disculpen. Aún un poquito de COVID queda, pero yo creo que ya va saliendo. Ok, igualmente tiene que ser un diseño intuitivo.
tenemos que lograr que aquello que produzcamos sea fácilmente entendible por todas las personas, desde un niño hasta un adulto mayor, o una persona de otra procedencia o de otra cultura. Yo creo que cuando colocamos nuestros productos ante los turistas, sacamos el tiempito para explicarle qué es ese producto, cómo se hizo, cómo se produjo, cómo se puede utilizar. Por ejemplo, para un turista, muy posiblemente sea algo novedoso conocer un chorreador de café. Creo que Costa Rica es de los pocos lugares en el mundo donde el café se hace chorreado. Perdón. Igualmente, la comunicación, la información tiene que ser perceptible. O sea, tenemos que indicar muy claramente en la etiqueta, en aquel producto que estamos vendiendo, en el menú del restaurante, en la información del hospedaje, que también esa información pueda venir en braille, que pueda venir apoyado con imágenes, que la descripción sea fácilmente entendible por cualquier persona, para que la persona comprenda aquella información que queremos transmitir. Igualmente, ese diseño o aquello que hagamos tiene que ser tolerante al error. Debemos de evitar que la persona vaya a sufrir algún riesgo, algún accidente. También que sea con el mínimo de esfuerzo físico o de fatiga que pueda producir en las personas. E igualmente tenemos que pensar en el tamaño y en el espacio que sean apropiados para el acceso, alcance y uso, según la fisonomía de cada uno de los usuarios. Entonces tenemos que pensar que aquello que estemos desarrollando, que estemos vendiendo, sea para todas las personas. Entonces, por ejemplo, un establecimiento que sea una soda, que sea un restaurante, que esté abierto a todo público y que tenga, obviamente, un valor turístico bastante amplio, tiene que pensar qué pasa con un visitante que venga en silla de ruedas, qué pasa con un visitante que viene con perro guía. ¿Será que una persona con andadera puede colocar bien su producto de apoyo? ¿Será que alguien que venga con bastón también no se le va a caer al piso? O bien, para una persona de baja estatura o un niño, ¿será que el mobiliario es adecuado? ¿Se puede sentar en las bancas del restaurante? ¿Será que el mobiliario permite que la persona pueda ingresar y participar con las demás personas que se está acompañando? Entonces vean que el diseño universal, a partir de estos principios, empieza a evaluar que todo aquello de lo que estamos produciendo, lo que estamos vendiendo, sea pensado para todas las personas. Pero hay un principio más importante, la asequibilidad. Claro, todo aquello que produzcamos, todo aquello que hagamos desde nuestras pymes, tiene que ser pensado de manera que la persona lo pueda adquirir, que lo pueda conseguir, que lo pueda pagar, que lo pueda costear. De nada nos sirve hacer algo pensado para personas con discapacidad si su valor adquisitivo es bastante alto. Entonces, aquello que vayamos a hacer tiene que ser de un costo razonable para que la persona lo pueda comprar, porque al final de cuentas, si lo hemos hecho para ese segmento de la población, tenemos que pensar también que ese producto se vaya con la persona. Así entonces, le voy a compartir un video sobre turismo accesible. Es un video que desarrolló la ONCE, que es la Organización de Ciegos de España. Esta organización también se enfoca en el tema del turismo accesible y me gustaría que ustedes vean el potencial que tiene todo este concepto con respecto a la oferta turística que Costa Rica ya tiene. Para poder hablar de turismo accesible tenemos que tener en cuenta toda la cadena de accesibilidad, desde que una persona toma la decisión de viajar hasta que llega al destino y luego regresa a su casa. Por eso tenemos que tener en cuenta toda la información que se facilita a través de internet, a través de folletos, toda la comunicación que se pueda realizar en una agencia de viajes, el transporte, el tener en cuenta el edificio donde va a vivir, el hotel donde se va a hospedar. Y por supuesto hay que tener en cuenta las actividades. No podemos permitir que un turista se encuentre en una jaula de oro, que cuando llegue a su destino esté dentro del hotel y no pueda salir de él, no pueda disfrutar de una experiencia turística exactamente igual que cualquier otro turista. Un turista con discapacidad tiene que ser un turista más, tiene que disfrutar de una experiencia turística plena. El principal problema que nos encontramos en el ámbito turístico son precisamente los empresarios. Piensan que la accesibilidad es cara, que la accesibilidad no va a generar un retorno. Tenemos que tener en cuenta que en el mundo hay 1.000 millones de personas con discapacidad, es decir, lo suficiente como para atraer el interés por parte del sector turístico, del empresario turístico, para invertir en accesibilidad. Uno de los principales objetivos de la Fundación en el ámbito del turismo accesible es la sensibilización, que todos los políticos, todos los técnicos de las administraciones públicas del sector turístico realmente
conozcan la importancia de la accesibilidad y sean capaces de incorporarlas en su día a día y en su agenda política. La tecnología va a tener una implicación importantísima, cada vez hay más apps inaccesibles, por eso la formación a los desarrolladores para que realmente desarrollen tecnología completamente accesible. Desde la Fundación 11 luchamos día a día y con mucha fuerza para conseguir una tecnología accesible para todas las personas. Que España ha trabajado muy bien en materia de accesibilidad, lo que no significa es que debamos de pararnos aquí. España debe de seguir trabajando para ser un destino turístico de calidad a través de la accesibilidad. Bueno, pues Costa Rica también. Costa Rica puede ser un ejemplo a nivel latinoamericano y ya lo está logrando cada vez poco a poco para ser un destino accesible a las personas con discapacidad y por ende a todas las personas. Realmente se han hecho muchos esfuerzos para lograr tener hoteles accesibles, para tener senderos accesibles, parques nacionales accesibles, playas accesibles. Pero es que también la oferta turística, tal como lo dicen en el video, tiene que ir en cadena. La persona va a querer llevarse un recuerdito de Costa Rica, va a comprar aquellos productos que la pymes produce y realmente debemos de considerar que todos aquellos productos que desarrollemos sean accesibles para todas las personas y asequibles, ¿verdad? En cuanto a costos. Pero, por ejemplo, si tenemos una página web, si tenemos un espacio en Facebook donde estemos promocionando nuestros productos, por ejemplo, si tomamos una fotografía de las artesanías que producimos o de los servicios que estamos ofertando, realmente tenemos que hacer una descripción de esa imagen, porque para una persona ciega es muy importante saber cómo es el producto, cuáles son sus características, tamaño, forma, color, textura. Entonces realmente cuando vayamos a colocar información gráfica, ya sea en nuestra página web, ya sea en nuestras redes sociales, ya sea por ejemplo en algún menú en braille, pues tenemos que pensar en las necesidades de todas las personas. Realmente tenemos que considerar que no puede dejar a ese segmento de la población olvidado, porque la persona entonces no va a llegar a adquirir ese producto, no lo va a ir a promocionar con más personas con discapacidad y al final de cuentas, la pymes es la que va a llevar el dolor de no poder colocar sus productos o no va a poder seguir creciendo. Ahora bien, ¿qué es el turismo accesible? Bueno, como les dije anteriormente, es más que un concepto. Hoy en día es una tendencia global que está creciendo en la industria turística porque está partiendo de las premisas del diseño universal, las que vimos hace un momento, porque toma en cuenta las necesidades, los requerimientos y las particularidades de todas las personas, independientemente de dónde procedan, su edad o el colectivo social, económico o cultural del cual proceden, porque está valorando y reconociendo que todas las personas somos completamente diversas en capacidades, habilidades y destrezas. Por lo tanto, el turismo accesible incrementa una oferta turística, si es que ya existe, donde se generan servicios, bienes y productos, entornos y espacios en calidad, bajo condiciones de seguridad, de comodidad, de equidad, de igualdad, autonomía y naturalidad, a lo largo del tiempo para todas las personas. Me permito contarles una anécdota así muy rápidamente. Tuve la oportunidad de ver en Punta Arenas llegar un crucero donde bajó una gran cantidad de adultos mayores que se disponían a comprar recuerdos y artesanías en el paseo de los turistas. Pero lo que más me sorprendió de toda esta situación fue el hecho que estas personas al bajar inmediatamente volvieron a subir al crucero. Cuando pregunto qué fue lo que había pasado, me indican que realmente no se sentían cómodos de llevarse un recuerdo o de comprar algo, porque por ejemplo el espacio de pasillo que había entre los toldos o bien entre los chinamos no era el suficiente para que ellos pudieran pasar en su silla de ruedas o en su scooter o en su andadera, o siendo personas ciegas se golpeaban con cualquiera de los objetos que se estaban exponiendo. Eso a la larga entonces significó para un turista irse con una triste realidad de decirle después a otras personas turistas, no vaya a Costa Rica, porque en Costa Rica no se puede bajar al muelle, porque el muelle es inaccesible, porque no se pueden comprar esos productos. Entonces al final de cuentas se van con una muy mala experiencia. Eso hay que irlo cambiando, esa experiencia
de las personas con discapacidad cuando visitan el país tiene que ser lo más positiva posible. Y eso significa también empezar a trabajar en conjunto, no solamente como pymes, también tenemos que trabajar con la Cámara de Turismo, tenemos que capacitarnos, tenemos que sensibilizarnos, tenemos que interactuar con personas con discapacidad, trabajar con organizaciones de personas con discapacidad para conocer cuáles son sus necesidades, si verdaderamente ustedes están interesados en entrar a ese nicho de mercado. El turismo accesible suprime las barreras que limitan la práctica efectiva y rentable de un turismo dirigido a todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, tanto público nacional como extranjero, porque toda vez se considera más a Costa Rica como destino turístico. Y todo esto tiene que cumplir con los principios de igualdad de oportunidades y de condiciones y la no discriminación, que son medidas eficaces para incluir a todas las personas en todas las actividades relacionadas o derivadas así del turismo mismo. Y además contribuye y enriquece el crecimiento del sector económico, incidiendo también en la generación de riqueza y también en la generación de empleos para toda la sociedad en general. Por eso ya no solamente hablamos de un turismo accesible, sino que también hablamos de un turismo inclusivo. Un turismo que permita que las personas con discapacidad también puedan vender sus servicios y sus productos. En otras palabras, estaríamos garantizando a todas las personas por igual el uso y el disfrute de bienes, servicios, productos, espacios y entornos turísticos sin generar ningún tipo de exclusión. El turismo accesible, entonces, es una oferta que se diversifica, se potencializa, pero también se dinamiza, permitiendo el óptimo aprovechamiento para todas las personas del potencial turístico, tanto natural como patrimonial, que pueda tener un país, que pueda tener un pueblo, que pueda tener un cantón, que pueda tener un distrito, una comunidad, ¿verdad? Y esto incluye que todos los equipamientos, que todas las instalaciones, que todos los servicios sean aprovechados ahora y a futuro. Por ejemplo, ahorita en un momento les enseño algunas imágenes de lo que hemos hecho aquí en el país con respecto a playa accesible. ¿Y qué significa tener una playa accesible? Bueno, significa que esa persona cuando va a visitar, por ejemplo, Jacó, que es una de las primeras playas accesibles de Costa Rica, pues va a llegar a comer, va a llegar a dormir, va a llegar a pernoctar, va a llegar a tomarse una cervecita, va a llegar a querer disfrutar del lugar. Por lo tanto, tenemos que lograr también que la oferta de servicios, el comercio también sea abierto y accesible a todas las personas. Y en esta cadena de actitudes, de eventos, situaciones y condiciones va a permitir el pleno disfrute y goce del derecho al esparcimiento y recreación que también tienen las personas con discapacidad. Y yo les puedo contar, por ejemplo, que hay muchas personas con discapacidad aquí en Costa Rica que antes contaban que ellos nunca habían podido ir a una playa. A pesar de que somos un país con tantas playas y con tantos parques nacionales y con tanto ecoturismo, realmente ese no era de disfrute para las personas con discapacidad. Pero en cuestión de 10 años hemos logrado cambiar todo eso. Por ejemplo, Carara, el Parque Nacional Carara, que fue uno de los primeros parques accesibles de Costa Rica, significó para la comunidad el tener que abrirse a una oferta de servicios y de productos, artesanías y otros más que fueran accesibles a todas las personas. La visitación de Carara significó un aumento de casi 7 veces personas llegando al Parque Nacional. Más personas visitando la localidad, más personas visitando un atractivo turístico o una playa, significa más personas que quieren quedarse en el lugar, que quieren permanecer, que quieren comprar, que quieren adquirir productos, que quieren llevarse un recuerdo de Costa Rica. Y así entonces vean que por eso la accesibilidad en el turismo tiene que ir en cadena. Todo tiene que ser accesible. Hemos tenido la oportunidad desde CONABRIS de participar con diferentes comunidades. Ahorita les presento lo que hemos hecho con Naranjo, lo que se ha hecho con la Fortuna de San Carlos, ¿verdad? Donde ellos han apostado a un turismo accesible, un turismo pensado para todas las personas, en donde todos estamos involucrados. Porque este no es un tema solamente del sector público, este no es un tema solamente del sector privado, esto es un tema de la academia, este es un tema de todos los actores sociales que participamos y nos beneficiamos con el turismo. Así entonces, les puedo hablar de experiencias muy exitosas donde se ha logrado poco a poco generar mayor riqueza y mayor posicionamiento en turismo para una localidad en particular. La oferta turística accesible, ¿verdad? Tal como les dije hace un momento, tiene que ser en cadena. Y eso significa que de manera innovadora y muy integral se ha venido desarrollando un producto turístico que es diseñado y dirigido en conjunto para todas las personas, donde tenemos que pensar cómo hace la persona para llegar,
¿Cómo hace la persona para permanecer en el sitio? ¿Será que tiene medios de transporte, tanto terrestre, aéreo o naval? Los aeropuertos, los muelles, las embarcaciones, los buses, los carros, los taxis, el hospedaje tradicional, el hospedaje no tradicional. Todo está pensado para verdaderamente darle posibilidades a las personas con o sin discapacidad participar a un mismo tiempo. Los centros de ocio y de recreación, los lugares de visitación, parques nacionales, todos los lugares tienen que ser accesibles. Los restaurantes, las mismas agencias de viajes, ese comercio turístico y todas esas artesanías y los recursos dentro del turismo tienen que ser pensados para todas las personas. Así entonces la accesibilidad en cadena de todos estos componentes va a permitir una experiencia positiva en el turista. Y eso va a significar que esa persona va a recomendar al país como lugar accesible. Me gustaría contarles también otra segunda anécdota. Tuve la oportunidad de participar en México comentando sobre lo que hemos logrado aquí en Costa Rica. Y cuando le hacen la consulta a una de las personas con discapacidad que hace turismo, que viaja por todo el mundo, cuál era el destino donde se había sentido mejor, no lo pensó 2 veces para decir Costa Rica. Yo creo que yo era el único tico que había en ese foro internacional porque realmente me sentí muy satisfecho, me sentí muy feliz. Le preguntaron por qué Costa Rica es el lugar que usted ha conocido que es más accesible. Ella dijo, no, no es que sea el lugar más accesible, es que tienen algo que no tienen los otros lugares. Y le preguntan, ¿qué es lo que Costa Rica tiene que diferencia a los demás países? Es la actitud de servicio, es la actitud de agradecimiento, es la manera en cómo el costarricense atiende a las personas. Tiene la calidez que no se encuentra en otros países. Así entonces vean que Costa Rica tiene todas las condiciones para seguir apostando por un turismo accesible para todas las personas. Así entonces, tal como les decía hace un momento, la oferta turística tiene que ser accesible, desde la persona que va a reservar, el transporte, el destino y la manera en cómo la persona regresa. Así es que entonces el turismo, el turismo accesible tiene que ser un turismo pensado en cadena, desde que la persona llega hasta el tiempo que permanece, hasta el momento en que se regresa. Por eso todo tiene que ser considerado para las necesidades de esta población. Les comparto un video que se llama El turismo accesible es cosa de todos. Juntos podemos hacerlo. Y ese es el propósito de esta charla de hoy. En España hay 3,8 millones de personas con discapacidad deseando disfrutar, compartir y repetir experiencias inolvidables. Muchas personas trabajan para promover la igualdad de oportunidades y la mejora de su calidad de vida, para que puedan disfrutar de los productos y servicios que constituyen nuestra oferta turística. Poner a su alcance los medios necesarios para que accedan a ellos está en tu mano. Y es mucho más sencillo de lo que imaginas. Juntos podemos hacerlo.
Bueno, pues como lo indica el video, ¿verdad? Juntos podemos hacerlo. Yo creo que, digamos, este turismo accesible, Costa Rica tiene todas las condiciones para lograrlo y en este caso, pues la suma de las pymes que produzcan beneficios para las personas, incluidas personas con discapacidad, van a lograr abrirse a un nicho de mercado que es poco explorado, que es poco explotado, que se tiene el temor de que la persona con discapacidad realmente pues no hace turismo. Yo les puedo decir que la persona con discapacidad hace mucho turismo, tiene cómo para costear ese turismo, no hace el turismo solo, va acompañado y realmente nadie va a detener esto. Costa Rica tiene todo el potencial para ser un país de turismo accesible, de turismo inclusivo. Y para eso, pues también necesitamos la participación de las pymes, ¿verdad? En todo aquello que produzcan, en todo aquello que hagan, en toda esa oferta de servicios, de bienes, de productos. Realmente hay que pensar, ¿será que lo que estoy haciendo verdaderamente va a alcanzar a la persona con discapacidad? ¿Será que yo puedo colocar mis productos, haga lo que haga, hacia la persona con discapacidad? Sea una persona ciega, sea una persona adulta mayor, sea un niño, sea una mujer embarazada, sea una persona ciega, con bastón, con perro guía. O sea, realmente tenemos que pensar en las posibilidades de lo que ya estamos haciendo y que verdaderamente alcance a todas las personas. Quiero así muy rápidamente, trataré de ser lo más rápido posible, ¿verdad? No obstante, tenemos muchas experiencias de turismo inclusivo y accesible en Costa Rica. En un trabajo conjunto con comunidades, con organizaciones, con empresa privada, con sector público, hemos logrado ir generando accesibilidad en diferentes puntos del país. Y esto va creciendo y cada vez crece más. Y eso va a significar entonces que aquellos destinos turísticos de Costa Rica, si son accesibles, tienen que tener el acompañamiento de bienes, de servicios, de productos que también sean accesibles. La persona llega, visita y se quiere quedar en el lugar y quiere comprar y llevarse un recuerdo del lugar, quiere adquirir los productos que las pymes están generando y verdaderamente tenemos que empezar a considerar que lo que estamos haciendo tiene posibilidades de turismo accesible. Unos datos así muy rápidos, ¿verdad? Sobre el turismo actualmente en Costa Rica. Se habla que en el año 2000 el turismo generó más divisas que la exportación de banano y café juntos, siendo la principal fuente de ingresos en la economía costarricense hasta la fecha. En 2005 el turismo contribuyó con un 8,1% al Producto Interno Bruto y generó un 13,3% de los empleos directos e indirectos, o sea que se dio empleo directo a más de 130,000 personas. Actualmente Costa Rica ofrece más de 45,000 habitaciones. Para el 2014 se alcanza la cifra récord de visitación de más de 2,5 millones de turistas, siendo esto un ingreso anual de más de 2.636 millones de dólares. El turismo costarricense obtiene un 30% de los ingresos en la región centroamericana, pero además se destaca como el destino más visitado con alrededor de 500 visitantes por cada 1,000 habitantes, siendo este uno de los índices más altos per cápita de la cuenca del Caribe. En el 2014, este número tiende a crecer un 5,5%, lo que equivale a 2.665.000 visitantes. En el 2017, en la clasificación del índice de competitividad en viajes y turismo, Costa Rica alcanza el lugar número 38, siendo el cuarto clasificado entre todos los países de Latinoamérica, donde la mayoría de los visitantes provienen del extranjero, o sea, de Estados Unidos y de Canadá principalmente, siendo un 67,5%, y de Europa un 16%. Esto se traduce entonces en que Costa Rica recibe aproximadamente entre $1.300 a $1.400 por visitante, o sea, una cifra nada despreciable si pensamos que aquellos productos que estamos generando se puedan colocar entre los turistas, siendo uno de los valores más altos en Latinoamérica. Estas imágenes representan parte de la campaña prepandemia, ¿verdad? Del 2019 del Instituto Costarricense de Turismo, donde se promociona siempre a Costa Rica y a cualquier turista que usted le pregunte en Costa Rica, va a decir ecoturismo. Y ese es un punto muy importante. Realmente tenemos el potencial. Costa Rica es un país altamente turístico, nuestra economía es turística realmente, pero tenemos que pensar en que esa generación de turismo también tiene que estar abierta a las personas con discapacidad.
Costa Rica es ecoturismo, ¿verdad? Como les acabo de decir, Costa Rica ofrece condiciones de sol, playa, selva, montaña, ciudad, aventura, ecoturismo, turismo rural comunitario y todas aquellas posibilidades de potencial, inclusive de deporte extremo, de bienestar, de salud, de moda y turismo de reunión. O sea, realmente la oferta turística en Costa Rica es variada. Y entonces eso significa que también vamos a tener una gran variedad de visitantes, una gran variedad de personas queriendo adquirir los productos que Costa Rica desarrolla. Igualmente, Costa Rica es pionera en el ecoturismo mundial y somos reconocidos como uno de los pocos destinos internacionales con verdaderas opciones de turismo ecológico. El ecoturismo es extremadamente popular entre los turistas extranjeros que visitan nuestros parques nacionales, nuestras áreas protegidas y también las playas. Les coloco por aquí el ejemplo de las acciones que hemos logrado, por ejemplo, en Naranjo. Acciones en centro-occidente del país, ¿verdad? No es un área de playas, no es el típico turismo que podríamos encontrar, es un turismo más que todo rural, es un turismo que ha apostado de un acompañamiento tanto de la Municipalidad de Naranjo como del ICT, así como de universidades y de la empresa privada. Estas imágenes corresponden a una capacitación en turismo accesible que ofrecimos en el año 2017, donde hemos ido logrando poco a poco sumar a los diferentes grupos sociales para verdaderamente generar una oferta turística que está abierta a todo el mundo. Y claro, Naranjo es un cantón que verdaderamente se caracteriza por su cultura cafetera. Las personas que van a Naranjo quieren ir a conocer cómo se produce el café. Para nosotros puede ser algo habitual, tomamos café todos los días, sabemos cómo se produce, porque es parte de nuestra cultura costarricense. Pero para una persona de otra latitud, saber cómo se produce el café, cómo se saca el café, por ejemplo, de la bandola, de la mata del café, cómo se recoge, cómo se tosta, cómo se produce, es algo nuevo, es novedoso, es una experiencia única. Igualmente para las personas con discapacidad, representa una oportunidad de conocer cómo se produce el café en Costa Rica. Entonces, a partir de esa cultura cafetalera que tiene Naranjo, se empieza a considerar la posibilidad de diversificar esa oferta turística y abrir los cafetales inclusive a las personas con discapacidad. Perdón. En esta galería de fotografías pueden ver ustedes, perdón, disculpen. Aquí en esta galería de fotografías ustedes pueden ver las diferentes reuniones que mantuvimos con la municipalidad, con la academia, con los grupos socialmente organizados, ONGs de personas con discapacidad, con la Cámara de Turismo, para lograr verdaderamente expandir este tema con todos los colectivos. Espero que me vuelvan a invitar porque hoy sí me agarró la tos, qué pena. No se preocupe, Gustavo. Bueno, entonces, pero además, a partir de estas experiencias, fuimos logrando también que la comunidad se sumara a estas actividades y vean en esta galería de fotografías, desde CONAPDIS realizamos apoyos para ir haciendo valoraciones en sitio. Valoramos la oferta turística que se tiene, desde valorar heladerías, establecimientos comerciales, el mercado municipal, las aceras, o sea, porque esto es un trabajo en cadena. No podemos invitar a las personas a que lleguen al lugar si ni siquiera pueden ir a una cafetería. Me acuerdo muy bien que cuando llegué a Naranjo y hablamos del tema, yo les dije, primero identifíquense ustedes qué tipo de comunidad son. ¿Qué es lo que los hace a ustedes característicos o diferentes de otras comunidades? Y ellos decían, bueno, el café, ok. ¿Cuántas cafeterías tiene Naranjo? Al final de cuentas tenían como 3 o 4 cafeterías. Yo les decía, por Dios, siendo una cultura cafetalera que hay acá y que no hayan cafeterías, es como el colmo, ¿verdad? O sea, están mal por ahí. Pero les decía, ok, de las cafeterías que tienen en este momento, ¿cuántas de esas cafeterías son accesibles a personas con discapacidad? Que yo puedo llegar en mi silla de ruedas, que me van a atender, que la silla tiene la altura adecuada, que si soy una persona ciega voy a tener un menú en donde yo puedo leerlo en braille y puedo reconocer cuál es la oferta de los diferentes estilos de café que existen, ¿verdad?
No había nada de eso, no existía. Ya han ido trabajando en este tema, ¿verdad? Porque ha sido un aprendizaje mutuo, es aprender desde la comunidad misma, es aprender con personas con discapacidad, tal como ustedes lo ven en las imágenes de la izquierda. Ustedes ven ahí a personas con discapacidad, madres y padres de niños con discapacidad, yendo a los diferentes lugares. Por ejemplo, las fotos de la izquierda corresponden al Coffee Tour que se hace con Naranjo. Entonces se evaluaron las condiciones presentes que hay, ¿verdad? Para mejorarlas y hacerlas accesibles a todas las personas. Por ejemplo, una de las pasarelas plásticas que ahorita van a ver más adelante en otras fotografías, son pasarelas que se pueden extender entre los cafetales, de tal manera que una persona en silla de ruedas pueda estar a la par de una mata de café. Para nosotros es lo más común. Para un turista que nunca ha estado a la par de una mata de café es la gran experiencia. Recuerdo alguna oportunidad que pudimos llevar a un turista japonés y a ese turista le dimos el canasto y el canasto lo llevaba en los regazos. Él iba sentado en su silla de ruedas. Y el solo hecho de esta persona de acercarse al cafetal, tocar la mata de café y decir y tomarse la fotografía, yo fui y saqué café de Costa Rica. Yo sé lo que es tener una semilla de café en mis manos y conocer todo el proceso de la producción. Eso significa para un turista de otra latitud una gran experiencia, una experiencia positiva. Es la oportunidad de ser parte de ese turismo inclusivo. Y eso va a significar también que esa persona con esa gran experiencia se lo va a contar a otras personas y a otros turistas con discapacidad que van a venir a visitar nuestro país a querer vivir la misma experiencia. Pero todo esto tiene que ser un trabajo en conjunto, un trabajo que no puede ser aislado, no puede ser solamente nuestra pymes la que va a trabajar por su cuenta. No, yo los invito a ustedes a que se puedan ir integrando a las diferentes cámaras de turismo que hayan en sus comunidades para empezar a ofertar esos servicios, esos productos, ¿verdad? Bajo esta característica que es la innovación en cuanto a la accesibilidad universal incorporada al turismo. O sea, todo aquello que producimos está pensado para personas con discapacidad, está abierto también para ese público, ¿verdad? Y entonces eso va a significar mayor visitación de esta población. Este es un video que preparamos junto con la Municipalidad de Naranjo para ir promocionando a este cantón como un cantón accesible. ¿Ha imaginado vivir en un lugar inclusivo para todas las personas? ¿Qué le parece si construimos Naranjo, un cantón accesible? La Comisión Municipal de Turismo, el Departamento de Gestión Social de la Municipalidad de Naranjo y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, les invitamos a hacer un recorrido por este cantón. La accesibilidad es una condición que debe cumplirse en los entornos, procesos y servicios de tal manera que permita la participación plena de todas las personas. Debemos pensar en función del diseño universal y planificar el espacio físico para uso común. Todas las personas somos responsables de facilitar las condiciones de accesibilidad en las edificaciones, en la vía pública y en el transporte. Para ello debemos comprometernos en garantizar el acceso de todas las personas en igualdad de condiciones al medio físico. Respetemos los pasos peatonales, los lugares de estacionamiento preferenciales. Dejemos libres las rampas de acceso a las aceras. La accesibilidad es una inversión donde todas las personas nos beneficiamos. Recuerde, su actitud es importante, así que abramos paso. Si tiene una empresa, contrate personas con discapacidad. Ellas engrandecerán los procesos internos y la estructura organizacional de la empresa. No olvide considerar los intereses, la capacidad y la formación de cada individuo. Recuerde, las fortalezas están en nuestras diferencias. Podemos practicar un deporte de manera inclusiva, donde se brinden adaptaciones en el material, servicios de apoyo y formas de comunicación. De este modo, contribuimos con el desarrollo local y seremos un cantón atractivo al turismo nacional e internacional, ofreciendo destinos con accesibilidad e inclusión para todas y todos. Todas las personas podemos colaborar para que un cantón sea accesible.
Ok, bueno, igual experiencia hemos tenido, por ejemplo, con las comunidades de Golfito, de Puerto Jiménez, hemos trabajado con Ubita, hemos trabajado con la gente de La Fortuna de San Carlos, y hemos trabajado desde Conabris con diferentes organizaciones públicas y privadas, por eso les insto a que se sumen, ¿verdad?, a estas organizaciones, a las cámaras de turismo, ¿verdad?, para empezar a trabajar sobre un turismo que al final de cuentas va a generar una ventaja competitiva para ustedes en la colocación de los productos y todo aquello que ustedes producen desde sus pymes. Ya para ir finalizando, bueno, aquí está el ejemplo de lo que hemos hecho con la gente de La Fortuna de San Carlos. Cuando se apaga el volcán, la comunidad dice, bueno, tenemos que hacer algo, ese era nuestro principal atractivo turístico, así es que entonces deciden reinventarse y apuestan al turismo de termalia, un turismo que se ha desarrollado mucho en Italia, ¿verdad? A partir de las termales que hay allá, pues esta comunidad tenía esa ventaja, esa posibilidad, y entonces ese turismo de termalia significa un turismo que está abierto para personas con discapacidad y también para adultos mayores, porque son los mayores visitantes a este tipo de beneficios de turismo de salud, que es las termales. Pero en este caso tenían que prepararse y eso significó empezar a desarrollar talleres, trabajo conjunto con organizaciones, con personas con discapacidad, identificar qué es lo que estamos haciendo desde cada uno de nuestros ámbitos, ¿verdad? Para irlo volcando hacia las necesidades de la persona con discapacidad, saber colocar lo que yo hago para que sea adquirido por la población con discapacidad. En esta galería de fotografías, la persona que está haciendo papel es una persona ciega. Vean en la extrema derecha superior, es en el parque de La Fortuna de San Carlos, ¿verdad? Donde se hicieron recorridos interpretativos con personas con y sin discapacidad. Se tomó el parque de la comunidad y se hicieron diferentes talleres demostrativos con personas con discapacidad. En las fotografías de la izquierda inferior, ustedes pueden reconocer ahí un hotel que es accesible, donde una porción del mueble está a una altura adecuada para una persona que está en silla de ruedas. Y ni decir, digamos, de lo que son los canopies y toda esa oferta de turismo que tiene La Fortuna de San Carlos y que también pues Monteverde está empezando a trabajar sobre este tema. O sea, al final de cuentas el turismo es una ventaja para todas las personas, para todas las organizaciones, para todas las comunidades, para todos los comercios, para sus pymes también. Este es un video promocional de lo que hacíamos en aquel momento, en el 2014 al 2016, que se gestaron las ferias de turismo accesible. Turismo de aventura. Accesible. Atención al cliente. Accesible. Turismo de calidad. Accesible. Participe en la tercera Feria de Turismo Accesible en el Parque de la Fortuna, este 27 y 28 de octubre. El turismo accesible es un buen negocio, un negocio con futuro. Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, rector en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Para estas actividades, para esta feria de turismo accesible, tuvimos también la participación de muchas pymes, ¿verdad?, de la zona, donde pudieron empezar a colocar sus servicios, sus productos, donde aprendieron, donde se capacitaron, donde empezaron a romper con todas esas barreras actitudinales y ahora están más abiertos a recibir a todos los públicos. Ya para finalizar, ¿verdad? Como les decía, estos son algunos ejemplos de los parques nacionales y también de las playas accesibles que hay en Costa Rica. Este es el primer parque nacional con playa accesible. Esto fue en Cahuita en el año 2019. En estas imágenes ustedes pueden ver lo que es la confección de estas pasarelas arrollables o retráctiles que se hacen en madera plástica a través de diferentes proyectos, como es el proyecto Donatapa o lo que es recoger las tapitas de plástico, ¿verdad?, de las botellas, permite generar este proyecto de pasarelas accesibles. Una pasarela accesible que permite la visitación de personas en silla de ruedas. Una persona en silla de ruedas que visita una localidad es una persona con discapacidad que se va a quedar en el lugar 1, 2, 3 días. Y tenemos que generar que todos esos servicios que damos, servicio de comida, restaurantes, alojamiento, recreativo y también la parte, digamos, de bienes, de servicios, de productos, artesanías, también tiene que considerar las necesidades de esta población. Tal como les decía, ¿verdad? La primera playa accesible en Costa Rica, en un parque nacional, fue Cahuita, ¿verdad? Parte de ese proyecto que desarrolló ProParques, que es una entidad privada, ¿verdad?, que busca, digamos, el trabajo en conjunto con el SINAC, el Sistema de Áreas de Conservación de Costa Rica, de tal manera que esa recuperación del plástico, y mucho de ese plástico
propio de las playas que contaminaba antes se convirtió en pasarelas. Y la pasarela es una experiencia positiva para una persona en silla de ruedas cuando puede tener esa aproximación y ese acercamiento al mar. Otro de los proyectos de playa accesible que Costa Rica tiene en este momento es la primera playa accesible de orden municipal que está en Jacó, en Garavito, en el sector Madrigales. En el año 2019, casi en paralelo con la playa, con el Parque Nacional Cahuita, se abre esta primera playa accesible de administración cantonal y tal como ustedes lo ven aquí, ¿verdad? Este es otro proyecto en paralelo, este se hace con la Red Costarricense de Turismo Accesible, donde verdaderamente se logra ya no solamente tener una pasarela accesible, sino que también se empieza a dotar de otros equipamientos como sillas de ruedas especiales, que se llaman sillas anfibias, para que las personas puedan sumergirse en el mar. Igualmente, después de la pandemia, en el año 2021, tuvimos el primer camper o el primer cambiador turístico inclusivo. ¿Qué significa esto? La adecuación de un contenedor de tal manera que tuviera todas las facilidades y todas las características para tener un cambiador inclusivo. ¿Qué es un cambiador inclusivo? Un cambiador inclusivo es como un baño accesible. Es un baño que puede tener una grúa, que puede tener toda una serie de equipamientos para poder asear o poder tratar a una persona con discapacidad severa. Por ejemplo, una persona que tenga algún tipo de parálisis y que requiera de ciertos apoyos, por ejemplo, una silla de ruedas especializada, será más fácil bañarlo o cambiarlo en una camilla o trasladarlo de un punto a otro si necesita asearse. Esto es un concepto que se ha venido desarrollando mucho en España. Vean que nuestro principal referente en temas de accesibilidad siempre viene siendo España, pero Costa Rica tiene el potencial para ir generando cada vez una oferta turística más diversa, más amplia. Somos el primer país de Centroamérica, y no me equivoco también en decir de toda Latinoamérica, que tiene los primeros cambiadores inclusivos. Cambiadores para personas con grandes discapacidades que a veces no pueden visitar una playa. Para los familiares o los padres o las madres de niños o de jóvenes con discapacidad severa, por ejemplo con parálisis cerebral, es bastante difícil poder entrar a veces a un baño normal. Aún más difícil encontrarse un baño accesible. Entonces, este tipo de soluciones se pueden aplicar también en turismo. Eso significa que cada vez estamos generando más posibilidades de un turismo accesible. Y antes de pasar a la siguiente filmina, para que ustedes observen, en el extremo inferior de la derecha está una silla anfibia, una silla que se adquiere, que es de alto costo, que se importa desde España, y a la par una silla anfibia hecha con material reciclado de plástico que se recupera en nuestras mismas playas costarricenses, ¿verdad? Es una silla anfibia tica, por decirle de esa manera. Se produjo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Es un prototipo y ya está sirviendo. Eso está permitiendo que las personas se puedan acercar a la playa, que sean trasladados de su silla de ruedas a esta silla anfibia y puedan sentir el mar. Igualmente, el año pasado se inauguró la primera playa accesible del sur de Costa Rica, que fue Playa Hermosa en Osa Punta Arenas. Bajo ese mismo concepto, aquí las fotografías expresan más de lo que yo les puedo decir, ¿verdad? Significa no solamente la dotación de la pasarela accesible, sino que también el tener guardavidas que estén capacitados, que sepan interactuar con personas con discapacidad y el tener toda una serie de equipamientos y elementos para verdaderamente tener playas accesibles en Costa Rica. En el mapa de la derecha inferior, ¿verdad? Ustedes ahí pueden ver algunas de las playas accesibles identificadas por la Red Costarricense de Turismo Accesible. Hermosa, Sámara, Cangrejal, Playa Caldera, Jacó, Manuel Antonio, Dominical, Hermosa, Cahuita, y cada vez hay más playas accesibles en Costa Rica. Si hay más playas accesibles en Costa Rica, eso significa que hay más visitación de turistas con discapacidad, nacionales como extranjeros. Y eso va a significar entonces que estas personas que nos visitan, estos turistas con discapacidad, van a querer quedarse. Si se quieren quedar, quieren comprar nuestros productos, quieren comprar nuestros servicios. Por eso la importancia de apostar por el turismo accesible. Otra playa, ya para finalizar, en el año pasado, en Playa Cieneguita, en Limón, también con la Red Costarricense de Turismo Accesible, es una playa que no solamente toma el tema de la sostenibilidad
ambiental, sino que también la parte de accesibilidad universal y también la parte de apoyo social. Digamos, esto fue una pasarela que se hizo con niños de la comunidad de tal manera que ellos recuperaron ese material plástico que se arroja a las calles, que se arroja a cualquier lugar, ¿verdad? Y ellos pudieron producir su propia pasarela. Ahora ellos son los administradores de esa pasarela. Entonces vean cómo un proyecto va de la mano con otro proyecto, ¿verdad? De tal manera que tengamos un país cada vez más accesible. Estamos generando una cultura de un turismo inclusivo y accesible para todas las personas. Ya para concluir y para meditar, hoy nos encontramos ante circunstancias de vida que nos hacen valorar todo lo que tenemos, sea mucho o sea muy poco, y está en nosotros poder transformar esta experiencia humana en una ventana de oportunidad para reinventarnos, para fortalecernos, para crecer juntos y de manera holística y nunca separados. Este es el momento para retarnos a nosotros mismos, para cambiar en positivo todo aquello que nos excluía antes. El turismo universal debe partir principalmente del trabajo conjunto desde la base comunitaria con y para todas las personas, convencidos de que la accesibilidad y la inclusión social es apostar por una grandiosa y creciente oportunidad de crecimiento económico, con un futuro asegurado y una ventaja competitiva que diversifica servicios, productos, espacios y entornos de vida para la recreación y esparcimiento, al cual tenemos derecho a disfrutar todas las personas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, don Gustavo, por esa excelente ponencia. Tenemos varias consultitas por acá. Claro. Entonces, la primera sería de doña Magali Rivas. Ella nos consulta. Buenas tardes, excelente el tema. Consulta, yo tengo un emprendimiento de regalitos, confección de cajitas y otros detalles para regalar. ¿El CONAPDIS brinda alguna información con la que pueda complementar, por ejemplo, cómo mi producto puede satisfacer diferentes necesidades para personas con discapacidad? Por ejemplo, me llamó la atención lo del braille para poder acceder a la población no vidente. Gracias. Ok, bueno, doña Magali, yo creo que, bueno, en este tema, lo bonito de este tema es que podemos ser creativos, podemos explorar mucho, pero para generar esa creatividad tenemos primero que conocer a las personas con discapacidad. Más que exista un manual o una guía de cómo hacer las cosas accesibles, mi recomendación es que usted tenga ese primer acercamiento hacia las personas con discapacidad. Por ejemplo, si usted tiene cajitas de regalos, si usted tiene ese emprendimiento, yo creo que aquí lo importante sería que usted conozca cómo es que las personas con discapacidad visual, o sea, las personas ciegas, reconocen el mundo. ¿Cómo conocen el mundo? A través del tacto. Entonces ya cuando conocemos que ellos se identifican con el mundo a través del tacto, ya no tenemos que pensar en braille, porque al final de cuentas en su cajita, a menos de que usted quiera poner alguna indicación, alguna leyenda en específico, pues sí tendría que pensar en el braille. Pero, por ejemplo, si usted utilizara algunas texturas, algunos relieves, algunas ideas en alto relieve para que la cajita, al estar decorada, sea de fácil identificación para las personas con discapacidad, pues sería genial. Por ejemplo, si la persona con discapacidad visual quiere adquirir las cajitas porque quiere guardar diferentes elementos en su casa, que sepa que aquellas cajitas con esa textura determinada es donde él guarda sus medicamentos, o donde guarda sus alimentos, o donde guarda sus efectos personales, ¿verdad? Entonces, al utilizar ciertas texturas que son reconocidas por el tacto de las personas con discapacidad visual, es más fácil y usted puede vender esos productos. Pero para que usted pueda llegar a todo eso, yo creo que lo primero que tiene que hacer es interactuar, conocer a una persona ciega, conocer el mundo a través de las manos de esta persona. Igualmente, si tuviéramos que considerar eso enfocado a ese producto que desarrollamos, pensado en otra persona con otra discapacidad, lo principal ahí siempre es reconocer las diversas capacidades que tienen las personas con discapacidad para interactuar con las personas. ¿Qué estamos generando ahí? Estamos rompiendo las barreras actitudinales. ¿Por qué? Porque yo ya estoy produciendo algo con conocimiento. Yo ya sé cuáles son las necesidades de la persona ciega, sé cuáles son las necesidades de la persona en silla de ruedas, cómo utiliza la silla de ruedas, cómo hace un giro, qué espacio necesita, o cómo yo tengo que tocar el mundo para poderlo identificar, o cómo hace una persona sorda para poderse comunicar mediante señas con otras personas. Entonces, lo principal aquí es siempre el tener ese acercamiento. Cuando ustedes
puedan trabajar con personas con discapacidad, cuando ustedes puedan inclusive emplear a una persona con discapacidad en su empresa, van a salir ganando. Así entonces yo creo que los invito a todos y a todas a que siempre busquen la posibilidad de ese acercamiento con las diferentes ONGs u organizaciones de personas con discapacidad para que conozcan de viva voz de las mismas personas cómo deberían de hacerse las cosas. No sé si con esto les respondo, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, don Gustavo. También por acá nos consulta doña Rosibel Castro. Si hacemos una feria, ¿cuál es el ancho de los pasillos? Esto para evitar lo que pasó en Punta Arenas. Claro. Sí, doña Rosiel, muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, tenemos que considerar no solamente efectos de accesibilidad, inclusive hasta a efectos de una evacuación por emergencias, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para evacuar a veces un espacio? Bueno, realmente el paso mínimo que tiene que haber para una persona en silla de ruedas debe ser de 90 centímetros de ancho. Cuando la persona viaja en silla de ruedas en una sola dirección. Pero cuando la persona tiene que doblar a la izquierda o tiene que doblar hacia la derecha, ese ancho de 90 centímetros se amplía y el mínimo tiene que ser 1,20 m. Pero ¿qué pasa si la persona en silla de ruedas tiene que girar? Porque se tiene que devolver, porque a lo mejor vio algo y se decidió a último momento irlo a comprar. Bueno, ese ancho de pasillo sube a 1,80 m, siendo ese el mínimo. Entonces, ¿qué podemos estar diciendo? Que los anchos de pasillos no deben de ser menores a 1,80 m. Si los podemos hacer mucho más amplios a 1,80 m, genial. Por ejemplo, 2 metros. En 2 metros usted pasa, 2 sillas de ruedas pasan sin ningún problema, no estorban, no chocan con nadie y la persona tiene esa soltura y esa libertad de poderse devolver, de girar, de hacer cualquier maniobra. Así es que entonces la medida más adecuada es que no sea menor a 1,80 m. Perfecto. Don Guillermo Vargas nos consulta, bajo el concepto de accesibilidad universal, ¿es necesario invertir en mejoras para mi pyme desde el inicio o puedo realizar las mejoras poco a poco? Ok, yo creo que aquí, digamos, lo primero es hacer un diagnóstico y saber reconocernos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos produciendo, cómo lo estamos ofertando y cómo queremos llegar a colocarlo a el colectivo de personas con discapacidad. Entonces, no pensemos en el hecho solamente del costo. Pensemos, digamos, en el hecho de que yo voy a tener una recuperación porque voy a poder posicionar esos productos en este nicho de mercado. Ahora bien, no significa que todo lo tenga que hacer de una sola vez. Usted a partir de ese diagnóstico puede empezar a ver y a determinar qué es lo que puede ir haciendo a plazos o con tiempos. Entonces, pero eso solamente se logra cuando usted también identifica lo que está produciendo, lo que quiere producir hacia la población con discapacidad, pero es porque usted ya conoce a las personas con discapacidad. Es que cuando queremos invertir en un grupo poblacional, pues tenemos que conocer de primero a las personas. Si yo quiero desarrollar un producto que va dirigido solamente a las mujeres, pues yo tengo que pensar en las mujeres. O si yo pienso en algo que va dirigido a los niños, pues yo tengo que hacer que aquellas cosas que yo produzca estén enfocadas en esos niños. Y entonces tengo que conocer cómo son los niños. Por ejemplo, si quiero hacer algún tipo de producto en madera, como pueden ser juegos en madera para niños, yo tengo que saber cuáles son los juegos que un niño puede utilizar. Y tengo que saber, bueno, si voy a hacer un juego de madera para niños, ¿cómo hace un niño con discapacidad para jugar? ¿Cómo hace un niño ciego para jugar? Si yo quiero desarrollar un juego, no sé, en madera, un dominó o algo por el estilo para un niño con discapacidad visual o para un niño con discapacidad física, ¿cómo va a poder utilizar esas fichas o esos cubitos, verdad? Entonces, yo tengo primero que adentrarme a conocer a mi potencial cliente. Yo tengo que empezar a reconocer qué es lo que él quiere y poco a poco puedo ir haciendo los ajustes y puedo empezar a hacer las investigaciones necesarias como para determinar, bueno, estos juegos yo los puedo colocar en esta comunidad porque hay más niños con discapacidad o, por ejemplo, porque, digamos, los puedo ir a ofertar a una escuela de enseñanza especial, ¿verdad? Entonces, hay diferentes posibilidades de ir colocando esos productos, pero lo primero es conocer a la persona que los va a adquirir, a la persona que los va a utilizar y poco a poco ir generando esas adecuaciones que se requieran. Esto a nivel del producto. Y si lo pensáramos a nivel interno, en cuanto a las etapas productivas, podríamos pensar, bueno, ¿cómo hago yo para incorporar a una persona con discapacidad para que me produzca estos objetos? Vea que volvemos casi que a lo mismo.
trabajar con personas con discapacidad nos enriquece. Y ustedes lo vieron ahora en esos videos, ¿verdad? Donde se insta a que nos acerquemos a las personas con discapacidad para entender sus necesidades. Hay una premisa de las personas con discapacidad que dice así: nada para nosotros sin nosotros. O sea, todo aquello que se vaya a hacer en beneficio de la población con discapacidad debe ser consultado hacia las mismas personas. Preguntémosles a ellos qué necesitan, qué quieren, cómo lo que yo ya hago lo puedo hacer accesible a usted. Ellos son los que tienen la verdadera respuesta. Perfecto. Por acá nos consulta doña Sandra Cordero. Si tengo un pequeño hotel de 12 habitaciones, ¿cuántos deberían adecuarse a personas con discapacidad? Ok. Hubo una reforma a la ley 7600 en su reglamento, el artículo 157, si no me equivoco, donde originalmente decía que todas las habitaciones del establecimiento hotelero tenían que ser accesibles. Pero eso se llegó a un estudio por parte del ICT y se determinó que era imposible. O sea, no se puede lograr que todas las habitaciones de todos los hoteles, de todas las posadas, de todos los lugares sean accesibles. Entonces se determinó una cuota o una cantidad mínima. Eso significa que si mi hotel tiene de 1 a 25 habitaciones, debo cumplir con el mínimo de 1. Si tengo de 26 a 52, de 51 a 75, 3 y así va la escala. Eso para que ustedes lo puedan determinar. Ahora, no es solamente generar la accesibilidad para una habitación pensada en la persona usuaria de silla de ruedas. Es que también hay que pensar en que esa habitación puede ser ocupada por una persona ciega, por una persona sorda o por otra condición de discapacidad. Entonces, tenemos que pensar no solamente en el usuario de silla de ruedas. Tenemos que quitar esa idea en el colectivo de que la discapacidad es solamente la persona en silla de ruedas. Hay otras discapacidades, hay otras necesidades, hay otros requerimientos, hay otras particularidades que tenemos que considerar al momento de hacer las adecuaciones. Por ejemplo, para una persona ciega, la ubicación del mobiliario dentro de esa habitación es muy importante. ¿Por qué? Porque le permite saber dónde se encuentran los diferentes elementos para poderse guiar y recorrer y no irse golpeando con los objetos. Para una persona ciega eso es muy importante. Por ejemplo, si la persona ciega llega a su hotel y si esa persona llega a la habitación, mínimo el botones o la persona de apoyo tiene que hacerle una identificación dónde se encuentra la cama, dónde se encuentra la puerta hacia el servicio sanitario, dónde se encuentra la ventana, por dónde se ubican los apagadores. Eso es apoyar a la persona para que haga un mapa mental de cómo es la habitación por dentro. Eso bajo esa condición. Por ejemplo, podríamos pensar para una persona sorda que la puerta de esa habitación tenga una mirilla que se pueda encontrar a veces a 1,50 m, de tal manera que la persona sorda sepa si hay alguien afuera llamando a la puerta. O bien podríamos instalar un bombillo o una luz que parpadee al interior de la habitación toda vez que haya alguien afuera llamando a la habitación, porque si esa habitación la va a ocupar una persona sorda, la persona no va a saber en el momento que suena un timbre, pero sí va a identificar cuando una luz se prenda o se apaga. O bien podríamos pensar en una doble mirilla, una a una altura que puede ser a 1,20 m, entre 90 a 1,20 m, de manera que una persona en posición sentada, o sea, en silla de ruedas, pueda ver quién se encuentra fuera de la habitación sin tener que abrir la puerta. Y así le puedo hablar de otra serie de adecuaciones que, por ejemplo, no se encuentran en la ley o no se encuentran en el reglamento. Se pueden encontrar en algunos manuales, pero se encuentran principalmente en aquella interacción que tenemos con las mismas personas con discapacidad. Por ejemplo, hay personas con discapacidad que dicen, bueno, para mí sería muy importante que en la habitación estuviera claramente identificado que tengo un teléfono de emergencias. ¿A cuál número puedo yo llamar? Bueno, entonces eso puede significar que la rotulación de los números principales donde la persona tenga que llamar se encuentren en números grandes, o sea, que sea en un formato amplio para que la persona pueda leerlos inmediatamente, o que esos números se encuentren en una rotulación en braille, de manera que una persona ciega sepa a cuál número tiene que marcar.
Entonces, así le puedo colocar una serie de ejemplos, ¿verdad? De cómo la habitación no es solamente la parte de la planta física accesible. Es que, por ejemplo, tenemos que pensar cuáles van a ser las adecuaciones en el baño, la colocación correcta de las barras de apoyo para que la persona pueda ingresar y bañarse. Si hay una silla de baño, a qué altura se encuentra, digamos, la regadera, la ducha. Entonces, son toda una serie de elementos que se conjugan para lograr que la habitación sea accesible. No pensamos solamente en la cantidad de habitaciones. Empecemos por trabajar una que sea accesible a personas con discapacidad. En silla de ruedas, pero también pensada para otras discapacidades. Entonces ahí estamos hablando de un concepto de accesibilidad universal, porque la habitación que usted está pensando solamente para la persona en silla de ruedas, usted la puede también vender para una persona ciega, para una persona sorda. Eso es accesibilidad universal. Entonces, empecemos por una primera habitación, empecemos por acercarnos a las personas con discapacidad. ¿Qué tenemos que adecuar? ¿Qué dicen las normas? ¿Qué dicen las guías? ¿Qué tenemos que adecuar poco a poco, verdad? Y después podemos trascender a hacer una segunda habitación. Pero ojo, no es solamente la habitación del hotel la que tiene que ser accesible. Que tiene que ser accesible la acera para poder llegar al hotel. Que tiene que ser accesible el estacionamiento para que la persona, si llega en su vehículo, se pueda bajar y pueda entrar al hotel. Pero también en la recepción, ese mueble de recepción que está a una altura adecuada, como ustedes lo vieron en el video, como lo vieron en la fotografía. Entonces, no es solamente la habitación, es pensar en que todos los elementos del hotel, todas las áreas que componen el hotel sean accesibles. El restaurante, la piscina, el centro de convenciones y todas las demás áreas del hotel, todo tiene que ser accesible, no solamente la habitación. Perfecto. Por acá nos consulta un anónimo. ¿Dónde puedo aprender braille? Ok. Vamos con el braille. Está compleja la pregunta, pero está muy interesante. Y realmente para aprender braille, para saber leer braille, que son esos puntitos en alto relieve, no es que no se pueda, porque nosotros seamos personas con capacidades visuales. Es que, digamos, eso se puede olvidar inmediatamente si usted no ejerce eso. Digamos, para aprender braille correctamente, usted tiene que ser una persona ciega, básicamente. ¿Por qué? Porque usted empieza a desarrollar más el sentido del tacto, principalmente la yema de los índices, que es la única que se puede utilizar para hacer lectura del braille. Entonces, realmente, más que aprender a leer braille, yo los invito a que aprendan lesco, a que aprendan lengua de señas costarricenses. Si ustedes aprenden las señas básicas como el hola, el buenos días, con mucho gusto, y un montón más de frases o de palabras, eso significa darle un buen recibimiento, una buena acogida a ese cliente. Entonces, más que aprender braille, ¿verdad? Dejémoselo eso a las personas ciegas que sí lo van a ocupar todos los días, pero mejor aprendamos la comunicación mediante señas. El lesco es una lengua materna de la población sorda y en este caso es muy importante que ustedes aprendan las señas básicas en lesco de manera que cuando vayan a atender a un cliente con discapacidad auditiva sepan el básico de comunicación. Entonces es preferible aprender lesco a que vayan a aprender el braille porque el braille no lo van a ocupar ustedes todo el tiempo. Inclusive hay un segmento de la población ciega, inclusive aquí en Costa Rica, que no utilizan el braille, no porque no lo hayan aprendido, sino porque hoy en día con las tecnologías que existen como el WhatsApp, que se pueden grabar audios, ¿verdad? Eso permite una comunicación más fluida con entre las personas ciegas. Entonces, realmente no es que no sea efectivo aprender braille, sí se puede aprender braille, ¿verdad? Pero yo creo que es más útil que ustedes aprendan lengua de señas costarricenses. Perfecto. Por acá nos consulta don Rogelio Lobo. ¿Es necesario invertir en un ingeniero para que me orienten las mejoras de mi negocio o puedo recibir asesoría por parte de ustedes? Wow, ok, don Rogelio. Realmente le voy a decir una realidad que tenemos aquí en el país, lamentablemente, digamos, sobre este tema de accesibilidad o bien el trabajo directo con personas con discapacidad. Somos muy pocos los colegas, ingenieros o arquitectos que verdaderamente sepamos del tema. Entonces, mi principal recomendación sería por ahí que usted pueda tener ese acercamiento primero con la persona con discapacidad, digamos. Si usted quiere trabajar algún producto o algo pensado para una persona ciega, pues conozca cómo es una persona ciega.
cómo reconoce el mundo, cómo se relaciona, cómo interactúa, y si quiere hacer algo con una persona con discapacidad cognitiva, pues bueno, yo me acercaría, por ejemplo, a conocer cómo él se comporta y cómo se relaciona y cómo se interactúa correctamente con una persona con síndrome de Down. O si quiero hacer algo pensado, hacer un ajuste basado en personas con autismo, pues yo tengo que aprender qué es el autismo, tengo que aprender de las mismas personas con autismo, saber cómo se relacionan. Entonces, realmente ahí es lo primero, lo más acertado es tener ese acercamiento con la persona usuaria. Después de eso, pues uno podría ya con esos elementos, con esos fundamentos, poder conseguirse algún profesional, porque creo que su pregunta radica más que todo en la parte de espacio físico, ¿verdad? Pero si ya tenemos esos elementos básicos y le sumamos lo que dice la ley 7600, lo que dice el reglamento, lo que existen en las normas técnicas, ¿verdad? Empezamos como a tener un conocimiento más global sobre lo que es la accesibilidad física o la accesibilidad universal enfocada al medio físico. Y ya digamos, si fuera muy necesario algo, alguna consulta, nosotros desde CONAPRIS le podemos evacuar, yo particular, ¿verdad? Le podría evacuar esa duda, ¿verdad? Y darle las indicaciones más correctas, ¿verdad? Pero lo principal es siempre tener ese acercamiento con la persona con discapacidad. Se los insto a ustedes desde cualquier ángulo que lo quieran ver, ¿verdad? Vean que lo he insistido varias veces, porque a partir de ahí es donde aprendemos. Yo tengo más de 20 años de ser arquitecto, tengo 15 de trabajar aquí en la institución, y yo les puedo decir que no hay día que no aprende de las mismas personas con discapacidad. Y eso con el tiempo lo traduzco en soluciones de espacio físico y en otras materias, ¿verdad? Entonces, realmente la mejor y la principal fuente de información son las mismas personas con discapacidad. Don Gustavo, por acá nos consultan que dónde pueden aprender el ESCO. Ok, perfecto. La lengua de señas costarricense se puede aprender desde diferentes entidades. Hay universidades como la Universidad de Costa Rica, que dan cursos, las mismas organizaciones de personas con discapacidad, está Ancelesco, Conalesco, o sea, realmente hay muchas organizaciones de las mismas personas con discapacidad auditiva, o sea, de las mismas personas sordas, que ofrecen los cursos en LESCO. Y una recomendación es que lo principal ustedes puedan aprender lengua de señas costarricenses con las mismas personas con discapacidad auditiva. No lo aprendan con personas que sean oyentes, que saben las señas, ¿verdad? Porque no es lo mismo, digamos. La cultura de las personas sordas es una cultura en sí misma, ¿verdad? Que tiene toda una serie de maneras de relacionarse, de interactuar, de señas, ¿verdad? Entonces, ahí lo primordial es que ustedes tengan la posibilidad de capacitarse directamente con las mismas personas con discapacidad. Y entidades de personas con discapacidad hay muchas, como les dije, Ancelesco, Conalesco, creo que hay la de la Universidad de Costa Rica se llama Progreso, ¿verdad? Bueno, ahora en este momento pues no las ubico bien, pero ustedes se meten a Facebook y buscan LESCO y les van a aparecer un montón de organizaciones, ¿verdad? Entonces busquen de preferencia una que sea de las mismas personas sordas. Perfecto. Por acá nos consulta doña Teresa Rodríguez. Muy interesante el ejemplo de Naranjo. En esas comunidades, ¿quién lideró a la comunidad para hacer ese cambio? Ok, doña Teresa, muy linda esa pregunta porque realmente me recuerda mucho lo que hemos trabajado con las diferentes comunidades. No le puedo decir que con todas las comunidades ha partido siempre con la misma institución o la misma organización. Por ejemplo, el caso de Naranjo fue básicamente por la misma municipalidad. La municipalidad ha recibido capacitaciones por parte de CONAPRIS. Nosotros tenemos sede regional allá en Naranjo. Entonces ellos lograron ese acercamiento con nosotros, pero digamos, tuvimos a un alcalde que se casó con el tema y que a él le interesó mucho. Lo mismo pasó, digamos, por ejemplo, con la playa accesible allá en Jacó. Digamos, el alcalde se compenetró mucho con el tema, conoció el tema, y entonces los gobiernos locales a veces son dinamizadores de la oportunidad de lograr que se vayan sumando todas las demás organizaciones. En otras, a veces, por ejemplo, viene a ser Proparques, que es una organización que apoya al SINAC, al Sistema de Áreas de Conservación de Costa Rica, y ahí entonces se sumó, por ejemplo, la comunidad, digamos,
Cahuita viene a ser el único parque nacional de Costa Rica que tiene una coadministración comunitaria. Entonces, en este caso, se tuvo que trabajar directamente con el SINAC y también con la comunidad, pero no hubo participación de la municipalidad. Igualmente le puedo hablar de otros casos donde la iniciativa es completamente privada, ¿verdad? Y después se integra el sector público o a veces hay algunas actividades que surgen desde la misma academia. Entonces, digamos, no siempre vamos a tener al mismo actor desarrollando esa suma de otros actores para lograr empujar el tema del turismo. Ahí tendría que ver si desde la Cámara de Turismo de su comunidad hay alguna posibilidad, digamos, por ejemplo, el caso de la Fortuna de San Carlos, que ustedes vieron ahí el video, hasta el final se sumó la municipalidad de San Carlos, porque estaban resistentes a sumarse al tema y todo eso, pero ya después cuando vieron a la gente de Bandera Azul, cuando vieron a la gente de la escuela, cuando vieron a la gente de Lina y a otras organizaciones públicas y privadas sumarse y generar las ferias de turismo accesible que empezaron a tener mucha importancia en el tema, pues entonces se sumó la municipalidad. En otras comunidades no hemos tenido la presencia del ICT para nada. O sea, ha sido uno de los actores omisos, ¿verdad? Entonces, siempre es diferente con cada comunidad. Ahí sería, digamos, coordinar, ver en su comunidad quiénes son los que están manejando el tema de turismo, quién lo está empujando más y empezar a venderle la idea de un turismo accesible, abierto a todas las personas y en especial, pues, a las personas con discapacidad. Perfecto. Por acá nos consulta don Alejandro Quiroz. ¿Qué ajustes se deberían realizar para tener un canopy más accesible? Ok, muy buena pregunta, Alejandro, porque realmente a veces tenemos el temor, bueno, ¿cómo hacemos el canopy accesible para una persona en silla de ruedas? ¿Cómo que una persona en silla de ruedas hace canopy? Sí, claro, y lo hace en su propia silla de ruedas, porque antes hubo un momento en el que, por ejemplo, en la comunidad de allá perdón, de La Fortuna, le decían a la gente, no, bájese su silla de ruedas y le montamos el arnés para que haga el canopy. Pero es que ese no era el asunto, es que la persona necesita su silla de ruedas, es que la silla de ruedas es parte de la persona. O sea, no podemos ver la silla de ruedas nada más como un accesorio de la persona, no, es que es parte de la persona y tiene el pleno derecho también a disfrutar del turismo haciéndose acompañar de su silla de ruedas. Entonces, no solamente en Costa Rica, digamos, por ejemplo, en aguas, perdón, a ver si me acuerdo el nombre de la comunidad en Ecuador. Mi memoria me está fallando ahora en este momento. Hay una comunidad en Ecuador donde el canopy se hace en la misma silla de ruedas. Bueno, pues esa experiencia se importó a Costa Rica. Se vio qué ajustes se hicieron y todo eso. Entonces, al final de cuentas, no era más difícil de lo que ya se estaba ofertando en canopy allá en La Fortuna o en Monteverde, en otros lugares, porque al final era el mismo arnés que usted lo ajusta para la silla de ruedas, porque hay gente que piensa, es que la silla de ruedas pesa muchísimo y el canopy no lo va a aguantar. Mire, eso no es cierto. Así de simple. O sea, los cables aguantan cualquier cantidad de newton, de peso, ¿verdad? Y bueno, no les voy a entrar en la parte técnica, ¿verdad? Pero sí, digamos, resisten, sí aguantan. Y puede ir la persona en su silla de ruedas. Entonces, realmente es aprender de experiencias que ya existen. En este momento te puedo hablar de Skytrek y no me acuerdo cuál otras empresas que allá en La Fortuna, aquí en Costa Rica, ya hacen canopy para personas con discapacidad. Entonces yo te recomendaría que te acerques a estas empresas, inclusive, bueno, si usted quiere ahora apunta mi número de correo electrónico, para que se contacte con la compañera, la sede regional de San Carlos, para que ella le pueda dar los contactos de las empresas con las cuales se trabajó este tema. Igual se ha trabajado el tema de senderismo accesible, se ha trabajado otros temas, rappel, y entonces realmente no es que haya que hacer adecuaciones de alto costo. Me acuerdo que en algún momento me decía la gente de La Fortuna, pero ¿qué es? Que hay que hacer una canasta soldada así grande, y entonces ellos estaban pensando como en esas góndolas donde usted va y ve, digamos, el sotobosque y todo eso. No, no. Al final de cuentas, usted lo que tiene que hacer es hacer unos pequeños ajustes a lo que ya tiene en el arnés para poder trasladar a las personas. Y ahí la persona viaja en su propia silla de ruedas. Entonces, si usted gusta, puede apuntar mi correo electrónico. El mío es G de Gustavo y luego Aguilar, todo pegado, aguilar@conabdis.go.cr.
Por acá los voy a compartir, don Gustavo, en el chat para que Por puedan favor. tener acceso a su dirección y puedan remitir cualquier consulta que pueda surgir más adelante en relación al tema. Baños de agua buena, creo que se llama en Ecuador. Ve, ya me acordé, pero digamos, hay diferentes partes en el mundo donde hay canopy accesible, ¿verdad? Entonces realmente no es que sea de alto costo, no es que sea más difícil, no es que hay que hacer las cosas más difíciles. O sea, el asunto es, primero, reconozcamos a las personas con discapacidad y entendamos sus necesidades, requerimientos, para luego traducir eso en soluciones. Y van a darse cuenta que van a ser soluciones de bajo costo. Pero cuando no tenemos la participación de una persona con discapacidad, recuerden la frase, nada para nosotros sin nosotros, resulta que empezamos a ver que eso es caro y creemos que como es caro, entonces mejor no lo hacemos. No, hay muchas cosas en diferentes materias, en turismo, en deporte, en teatro, en muchas cosas, en gestión del riesgo, por ejemplo, que no son de alto costo. Nada más que como no hemos tenido ese acercamiento ni conocemos a las personas con discapacidad, decimos que es carísimo. Pero esta sería mi recomendación en este caso, Alejandro. Digamos, que puedas ir y conocer un poco de los canopies accesibles que hay allá en la Fortuna de San Carlos. Y yo con mucho gusto también te puedo pasar la información. Perfecto. Por acá tenemos otra consultita de don Oscar Madrigal. Nos dice, produzco artesanía en barro de identidad costarricense. ¿Qué me recomienda para aplicar? ¿Qué le recomiendo para aplicar? Bueno, por ejemplo, ¿qué podríamos pensar? Bueno, tuve una oportunidad, una actividad cultural con personas con discapacidad, aunque no eran artesanías, sí era que niños y jóvenes con discapacidad visual pintaran. Pero ¿cómo hacían los niños y los jóvenes para pintar si uno no conocía la diferencia de los colores y no sabían cómo? Bueno, a esos colores, a esa paleta de colores que utilizamos, le agregamos texturas, les agregamos arenas más finas, arenas más gruesas, pero además les agregamos aceites, aromas, esencias para que las personas pudieran identificar los colores. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que para el color anaranjado utilizamos una textura granular, pero además se le agregó el aroma a naranja. Y así los niños sabían cada vez que querían pintar algo de color naranja, que estaban utilizando el color naranja porque tenía esa textura y ese aroma. Igual con el verde utilizamos el aroma de la menta y digamos para el azul utilizamos el olor, hay unos olores como marinos, ¿verdad? Entonces, y diferentes texturas, ¿verdad? Con diferentes granulometrías permitieron que los niños pintaran ¿con qué? Con las manos, no necesitaban pinceles, ellos estaban pintando con las manos. Bueno, si volvemos esa experiencia a una artesanía, por ejemplo, podríamos pensar en alguna artesanía que tenga diferentes texturas, que la persona la pueda llegar a tocar. Además, las personas ciegas tocan esas texturas, tocan el objeto, ¿verdad? Para saber si tiene 3 patas, si tiene 2 patas, de qué material es. Entonces, digamos, si usted utiliza una textura granular, le puede decir, bueno, esto es un tono ocre. Y un tono más fino puede ser un tono terracota. Entonces, y eso ya la persona empieza a hacerse una idea mental de cómo es la figura, porque la está tocando, sabe la forma, pero tal vez no reconoce los colores o no sabe cuáles son los colores, pero a través de esas diferentes texturas puede diferenciar colores. Eso puede ser una estrategia. No sé qué tal le parece a usted, Oscar. Habría que también pensar en otro tipo de soluciones, pero eso sí, hablemoslas con las personas con discapacidad, preguntémosles a ellos, porque no todas las respuestas las voy a tener yo, porque yo no tengo discapacidad, pero si nos acercamos a una persona con discapacidad, ellos tienen una oferta grandísima de soluciones que son de bajo costo y que resultan adecuadas para ellos, ¿verdad? Porque ellos son los que viven la discapacidad al día a día. Y es muy interesante porque se vuelven muy creativos y uno también puede hacer cosas muy creativas. Entonces mi recomendación siempre va a ser esa. Acerquémonos a las personas con discapacidad, preguntémosle para saber, digamos, qué podemos utilizar. Si utilizo una textura de conchitas, entonces resulta que yo le pongo esa textura, o si hago las figuras más abultadas, o si yo quiero hacerle una descripción, entonces puedo utilizar un código QR y yo hago una descripción de mi vasija y puedo decir vasija de 3 patas, color ocre con terracota, ¿verdad? Para quemar incienso o para quemar aceite. Lo traduzco eso a un código QR. Hoy en día hay aplicaciones donde usted lo hace inmediatamente y cuando usted embala ese producto, usted puede pegar el sticker del código QR que la persona cuando llega con el celular descarga el código QR y vuelve a hacer lectura y sabe que es esa artesanía que compró.
Eso también aplica a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Obviamente que usted le dirá a la persona que adquiere el producto, si es una persona ciega, que ese producto lleva un código QR que hace la descripción de la artesanía que está comprando. Eso puede ser otra solución. Perfecto, don Gustavo. Por acá ya vamos cerrando. Nos dice doña Marisela Rojas, ¿las personas celíacas o alérgicas se pueden considerar dentro de personas con discapacidad? Sí, dependiendo de la circunstancia, del entorno, del momento, de la situación. O sea, realmente si yo estoy trabajando en un restaurante, si mi oferta turística es un restaurante y yo no contemplo a las personas con esta condición o esta particularidad alimenticia, sí le estoy generando una experiencia de discapacidad. No una discapacidad, pero sí una experiencia de discapacidad. ¿Por qué? Porque esta persona puede ver comer a todos los demás compañeros de su grupo, pero él no puede comer ningún producto porque resulta que todos esos productos que se están vendiendo están pensados en su condición. Entonces, si tuviéramos una oferta gastronómica que piensa también en las necesidades particulares de personas celíacas, estaríamos abriéndonos a una accesibilidad universal, no una accesibilidad pensada en discapacidad, sino que pensar en otras situaciones que se pueden dar, ¿verdad? Entonces, ahí sería pensar, bueno, si estoy trabajando en una oferta gastronómica, tengo que pensar en vegetarianos, tengo que pensar en los veganos, tengo que pensar en cocina kosher. ¿Por qué? Porque también podría ser que tenga la llegada de personas judías, ¿verdad? Que tengan ciertas tradiciones, ¿verdad? En cuanto a la preparación de alimentos, ¿verdad? Entonces, vea cómo se dinamiza la oferta de productos que usted tiene en ese momento. ¿Por qué? Porque ya no está pensando solamente en un grupo, sino que usted está diciendo, bueno, tengo postres para celíacos, tengo alimentos para celíacos, pero tengo también para otras situaciones. Entonces, al final de cuentas, usted está diversificando los productos que ya ofrece. Pero ser una persona celíaca no en todos los casos conduce a una discapacidad. Es según las circunstancias, según la situación. Perfecto. Y nos dice por acá doña Rosario Duarte, ¿cómo voy a conocer mi hotelito para que me visiten? ¿Hay grupos en Facebook o medios para hacerles llegar información a estos clientes? Ok, bueno, existen diferentes medidas. Por ejemplo, uno, trabajar la misma página web del hotelito, o si usted tiene, digamos, un perfil en Facebook, ¿verdad? Promocione lo que ha hecho. Vea, cacariemos lo que hacemos. Es que ese es el problema en Costa Rica. Cuando yo he ido a otros espacios internacionales a contar todo lo que hacemos en Costa Rica, dicen, pero ¿cómo es que hacen tanto? Y uno busca en internet y no aparece nada. Y si es porque nosotros no cacareamos lo que hacemos. Entonces, digamos, contamos lo que hacemos en las redes sociales, perdón, en internet, trabajemos con las cámaras de turismo, ¿verdad? Sobre lo que estamos ofertando, perdón, para que las personas conozcan, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues no se va a saber lo que estamos produciendo. No sé si con esto le contesto a doña Rosario. Muchísimas gracias, don Gustavo. De verdad que ha sido pues una charla súper provechosa. Tuvimos bastante participación del público y eso es sumamente pues importante que queden todas esas dudas, ¿verdad? Aclaradas y tal vez, don Gustavo, algún mensaje de cierre para las pymes. Bueno, el cierre que yo les puedo dar y el consejo en este caso sería, bueno, que no le tengamos miedo a la discapacidad, no le tengamos miedo a las personas con discapacidad. Tienen el mismo derecho que todos nosotros también a hacer turismo, tienen el mismo derecho a adquirir los productos. O sea, lo que hacemos, hagamos lo que hagamos, realmente también debe ser de adquisición para las personas con discapacidad, a sus grupos familiares. El tener una experiencia positiva para ellos es muy importante. Eso es parte de la inclusión social que abogamos aquí en el CONAPDIS, ¿verdad? Y pues también las personas con discapacidad son turistas y son compradores y les gusta comprar bastante también, como cualquiera de nosotros. Entonces, realmente, perdamos ese temor heredado, ese temor aprendido hacia lo que es la discapacidad. Dejemos de pensar que la discapacidad es una enfermedad o que la discapacidad es ajena a nosotros, porque todos aquí somos candidatos a adquirir la discapacidad en cualquier momento de nuestras vidas. Y puede ser que también por un hecho de edad, ¿verdad? Porque aumentamos en edad, puede ser que adquiramos una discapacidad con el tiempo.
desde nuestra dimensión biológica. Entonces, no veamos el tema como aparte de nosotros, ¿verdad? Veámoslo como algo que es inclusivo, que es integral a nuestra sociedad, ¿verdad? Y así vamos a trascender a esas barreras actitudinales que hace un momento les dije, ¿verdad? Y yo creo que a partir de ahí ya el camino es muchísimo más fácil para que ustedes puedan empezar a generar soluciones, a generar alternativas, a lograr esa equiparación de oportunidades y condiciones que también tienen derecho a personas con discapacidad. Y una de esas es hacer turismo. Realmente. Entonces, yo espero que a través de este enfoque del turismo inclusivo y accesible, ¿verdad? Ustedes puedan dinamizar esta oferta de servicios y de productos que ya tiene la pymes. Y si ustedes lo hacen, van a ser los primeros. Y cuando uno es el primero en hacer algo, todos los demás lo copian. Así es que no pierdan la oportunidad. Así es que adelante. Don Gustavo Aguilar Montoya nos acompañó el día de hoy, colaborador de CONAPDIS, en este tema tan importante para el desarrollo de todas esas pymes que ya tienen una actividad enfocada en turismo o si no la tienen enfocada y la tienen como una idea, bueno, todos estos tips y consejos van a ser sumamente útiles para todos y todas ustedes. Me permití compartirles en el chat el correo de don Gustavo también, por si tienen alguna duda, pueden también acercarse a él mediante la dirección electrónica. También les compartí el link para que puedan calificar esta charla y además proponer nuevos temas para poder trabajar en conjunto y desarrollarlos acá con todos ustedes. Recuerden que la charla también va a quedar grabada y al igual que todas las charlas que hemos venido dando a lo largo del año se encuentran en nuestro landing page PYME. Así que también les invitamos a que puedan revisarlas y puedan ya tomar nota con más detenimiento. De momento, agradecerles como siempre su valiosa participación en cada uno de nuestros programas y sin más, me despido deseándoles un excelente día.